están? Estoy acá en mi casa tomando mate, es de mañana, entra el sol por la ventana y les voy a hacer los problemas de la guía número 12. Los temas teóricos de estas dos guías, de la 11 y de la 12, van a ir en un video aparte, ¿sí? Que no es libre y gratuito como este. Pero lo voy a poner para llegar a más gente a un precio promocional, solamente 100 pesos, ¿ok? Menos que una docena de huevos, menos que 2 alfajores, ¿ok? Así ese video lo puede tener más gente porque necesitan aprender bien estos temas para cuando tengan que rendir el final. No sabemos si va a ser presencial o virtual, ¿ok? Pero no alcanza, ustedes lo saben muy bien, con solamente resolver los problemas mirando cómo se hacen, o hay gente que, bueno, los ha resuelto y ha mandado las guías sin saber lo que está haciendo. Eso no alcanza de ninguna manera para poder rendir y aprobar un examen final. Y recuerden que las notas del CBC se promedian con las notas de las materias de toda la carrera, y a los que van a seguir medicina eso necesitan el promedio para cuando llegue el momento de concursar para la residencia. Bueno, dicho todo esto, voy a estrenar mi tableta. Yo escribo acá y sale acá, ¿sí? En la pantalla, miren acá. Hola. Magia, ¿no? Bueno, mucha tecnología. Igual esta tecnología es más vieja que ustedes. Tiene más de 20 años. Yo tardé más de 20 años en comprarme una tableta, pero bueno. Bueno, chicos, empiezo a resolver el problema número 1 de la guía número 12 y espero que los que no entienden el tema, que miren antes el video donde explico todos los temas de electrostática que abarcan la guía número 11 y la guía número 12, ¿de acuerdo? Y ese video sale solamente, sí, solamente 100 pesos y está disponible. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a resolver el problema 1. Primero que nada, vamos a recordar que la fuerza que actúa sobre una partícula la llamo Fe por lado de electrostática, ¿no? Es igual a la carga de la partícula, que puede ser positiva o negativa, por el vector campo eléctrico. Entonces, esta ecuación indica que si la carga tiene signo positivo, ¿no? Y el campo va, por ejemplo, como en este caso, para la derecha, entonces la fuerza tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. ¿Okay? O sea que acá va a haber una fuerza también dirigida hacia la derecha, la que llamé fuerza electrostática. En cambio, si la partícula tiene carga negativa, como en este caso, y el campo está dirigido hacia la derecha, entonces la fuerza electrostática, que es la que acá está de color violeta, va a tener sentido opuesto, ¿sí?, al campo eléctrico. Entonces, esta es la fuerza electrostática sobre el electrón. Así que, imagínense que a estas partículas las dejáramos en libertad. La partícula positiva se movería hacia la derecha, impulsada por la fuerza, y la partícula negativa hacia la izquierda. Es decir, las partículas de carga negativa se mueven en contra del campo eléctrico, mientras que las partículas de signo positivo se mueven al liberarlas en el mismo sentido del campo eléctrico. Entonces eso me indica el sentido en el que varía la energía potencial. La energía potencial disminuye en el sentido que la partícula se mueve naturalmente. Va para donde le disminuye su energía potencial, que es para donde ella quiere ir, ¿ok? Entonces, quiere decir que en el punto A, si la partícula la estamos moviendo a la fuerza, con esta fuerza roja, hacia la derecha, su energía potencial está aumentando en el caso del electrón. Entonces vamos a poner la energía potencial está aumentando. Esa es la respuesta correcta. Ahora, si hablamos de signo, la energía potencial no tiene signo positivo o negativo. Lo que tiene signo positivo o negativo es la variación. Entonces vamos a poner acá que la variación de energía potencial es positiva. La variación. No hay que confundir variación con la magnitud. Si la magnitud aumenta, su variación es positiva. Y si la magnitud disminuye, su variación es negativa. Y eso es independiente del signo de esa magnitud. Bueno, vamos con el punto B, que dice el trabajo de la fuerza externa. Entonces, el trabajo de una fuerza, de cualquier fuerza, es igual al producto del módulo de esa fuerza por el desplazamiento de la fuerza por el coseno del ángulo que forma
la fuerza con el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un desplazamiento horizontal, ¿no? De izquierda a derecha, este es mi desplazamiento delta X, lo mide este vector, indica de dónde voy hacia dónde voy. Y si la fuerza tiene el sentido del desplazamiento, si la fuerza y el desplazamiento tienen igual sentido, entonces el ángulo alfa es igual a 0. El coseno de 0 es igual a 1, entonces directamente el trabajo de esa fuerza es el módulo de la fuerza por el desplazamiento, ¿ok? Y esto es positivo. Ahora, si la fuerza tuviera sentido opuesto al desplazamiento, entonces ¿qué pasaría? El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento ahora sería 180 grados. Sería todo esto. Y en ese caso, ¿sí? O sea, alfa es 180 grados, el coseno de 180 grados es igual a menos 1 y el trabajo de esa fuerza entonces es negativo. Así que en este caso, como vemos en el dibujo, el trabajo de la fuerza es positivo. O sea que el trabajo de la fuerza roja externa es positivo. Vamos con el punto C, que me pide el signo de la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, vamos a anotar una frase que les va a servir siempre para saber el signo de la diferencia de potencial eléctrico, que es la siguiente. El potencial disminuye en el sentido del campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico en este caso va para la derecha, el potencial disminuye. Entonces, la diferencia de potencial, la variación, es negativa porque disminuye. Otra forma de darse cuenta hacia dónde disminuye el potencial es mirar las cargas. Las cargas positivas indican la zona donde hay mayor potencial y las cargas negativas donde hay menos potencial. El potencial solamente depende de para dónde va el campo. Y como el campo va de positivo a negativo, bueno, el sentido del campo indica el sentido en que disminuye el potencial V. ¿Ok? En cambio, la energía potencial, como vimos antes, depende de la partícula. No es lo mismo cómo varía la energía potencial para una partícula de carga positiva que para una partícula de carga negativa. Listo, el problema 1. Bueno, vamos con el problema 2. Punto A. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial eléctrica del protón? Entonces, la variación de energía potencial se define como menos el trabajo de la fuerza conservativa, que en el caso del campo eléctrico es la fuerza electrostática. Si ambos miembros de esta expresión lo dividimos por la carga eléctrica, entonces se define al miembro izquierdo, se lo define como diferencia de potencial, que se mide en voltios. Y el miembro de la derecha, después de un par de cositas, quedaría así, directamente como el campo por la distancia. Y el signo de esto ya no depende de la carga, depende del sentido del campo, como les dije en el problema anterior. ¿Sí? El potencial disminuye en el sentido de las líneas de campo eléctrico. Así se pone el signo acá. Le voy a poner signo negativo, o sea, delta V va a ser negativo cuando voy en el sentido de las líneas de campo. Entonces, en el punto A me piden cuál es el cambio de energía potencial. Directamente la variación entonces de energía potencial va a ser justamente la carga, ¿sí?, por el campo, por la distancia, como hicieron ellos, y hacen la cuentita y ya está. No vamos a perder tiempo. Copíenlo de cómo está hecho ahí y listo. En el punto B me piden la diferencia de potencial entre las placas. Bueno, como puse antes, directamente la diferencia de potencial delta V entre las placas va a ser el campo por la distancia que las separe. Y esto es independiente de si hay un protón, un electrón o lo que sea. La diferencia de potencial es este producto directamente multiplicado. 1500 newtons sobre coulomb, que es lo mismo que poner 1500 volts por cada metro por la distancia, que como son
1,5 centímetros son 0,015 metros, y esto me da el resultado, ¿sí?, que está en el problema. Vamos con el punto C. Si el protón se libera del reposo en la placa positiva, ¿qué velocidad tendrá justo antes de tocar la placa negativa? Bueno, ahí hay un error, porque ponen que la suma de las energías es cero, y lo que es cero es la suma de las variaciones, ¿sí? La variación de energía cinética más la variación de energía potencial es lo que es igual a cero, no la suma de las energías. La suma de las energías es un valor distinto de cero porque es la energía mecánica. Así que ahí hay un error. Ese error, si ustedes lo cometen en un examen, no se los perdonan. Así que yo tampoco le perdono a un docente que cometa semejante burla. Bueno, entonces de acá puedo despejar que justamente la variación de energía cinética va a ser igual a menos la variación de energía potencial. En este caso está claro que esto es positivo porque la velocidad del electrón aumenta, ¿ok? Y como la velocidad inicial es cero, entonces acá tenemos que energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a menos la variación de energía potencial. Como la velocidad inicial es cero, entonces esto vale cero. Pero acá este menos se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el potencial disminuye. Esto sería menos la carga del protón por la diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial es negativa, porque el protón va en el sentido de la línea de campo y dijimos que el potencial disminuye en ese sentido. Y esto es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, este menos, el signo negativo de delta V con este menos se cancela. Y directamente podemos despejar la velocidad final, bueno, como la raíz cuadrada de la carga del protón por la diferencia de potencial que calculamos antes, dividido un medio, ¿sí?, de la masa del protón. Y eso les va a dar la velocidad final. Bueno, acá dibujé un capacitor, que es un dispositivo que consta de dos placas metálicas separadas una pequeña distancia D, y cada una de las placas tiene un área A. Estos dos son cables que dibujé acá, donde uno conecta una fuente de potencial, que es una vulgar pila, y eso hace que al aplicar una diferencia de potencial entre las dos placas se introduzca una cantidad de carga positiva en una de las placas y la misma cantidad de carga negativa en la otra placa del capacitor. Al desconectar la fuente, esa carga permanece en el capacitor y llamamos carga del capacitor al valor de la carga de una de sus placas, ¿no? Y hay una relación entre la cantidad de carga, ¿sí?, que está almacenada en el capacitor, que es igual a una característica del capacitor que se llama capacidad C, multiplicada por la diferencia de potencial delta V de que le aplicó la fuente. Entonces, la capacidad C de un capacitor depende justamente del área de la separación, pero lleva acá una constante que se llama epsilon 0. Epsilon 0 es igual a 1 dividido 4pi por la constante K que usaban en la ley de Coulomb. Esto da un valor de 8,85 por 10 a la menos 12. Bueno, y las unidades, sí, son las unidades de cada das vuelta, pero acá aparece una unidad que es el faradio sobre metro. El faradio es la unidad de la capacidad, faradios. Bueno, entonces va epsilon 0. Después viene otra constante que se llama epsilon R, que depende del material dieléctrico que haya entre las placas. Cuando no hay material dieléctrico, hay aire o vacío, epsilon R es igual a 1. Y finalmente viene el área dividido la distancia que separa a las dos placas. ¿Okay? Entonces, epsilon R no tiene unidades. Las unidades de epsilon 0 son faradios sobre metro. Claro, como el área está en metros cuadrados y la distancia está en metros, este cociente va a quedar en metros, que se van a cancelar con estos metros, y entonces toda esta cuenta me va a dar en faradios. Bueno, entonces ahí calcularon C, que es simplemente multiplicar el valor de epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12,
por el área, que es 1 metro cuadrado, dividido 1 milímetro, que es 1 milésimo. Entonces es como multiplicar a esto por 1000. Entonces te da 8,85 por 10 a la menos 9 faradios, que es como decir nanofaradios. Entonces, un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica. ¿Y cómo la almacena? La energía almacenada, vamos a llamarla así, E almacenada, para que no se confunda con el campo eléctrico, es siempre la mitad del producto entre la carga que ingresó al capacitor Q y la diferencia de potencial que hizo que esa carga ingrese al capacitor. Pero como tenemos acá esta igualdad, ¿sí? Yo puedo reemplazar a Q por C por delta V, entonces me quedaría 1/2 de C por delta V y por delta V de vuelta, con lo cual me queda 1/2 de C por delta V cuadrado, que es la fórmula que hacen ellos. Pero esta es la definición de energía almacenada. Bueno, así que es cuestión de hacer la cuenta. Tenemos que delta V es 100 voltios, acá está, y la capacidad la calculamos antes. 100 al cuadrado es 10.000, que es 10 a la 4, así que este 9, menos 9, le sumamos 4 y me queda 8,85 por 10 a la menos 5 dividido 2. Y eso va a ser el valor de energía almacenada, que es el que calcularon en la guía. Entonces, esta energía almacenada inicialmente cuando tengo esta capacidad, ¿sí? Entonces vamos a llamarle esta inicial. Entonces vamos a llamarla la energía almacenada inicial, que es, bueno, la mitad de esto, que es 4,425 por 10 a la menos 5 joules, que se corresponde con esta capacidad de 8,85 por 10 a la menos 9 faradios, que es la capacidad inicial, la que calculamos con una separación entre placas de esta distancia de 1 milímetro. Ahora, sí, vamos a tener que calcular la nueva capacidad, la capacidad final, con otra separación que va a ser, en vez de 1 milímetro, van a ser 2. O sea que simplemente lo único que cambia en la fórmula es que acá, en vez de poner 1, ¿no?, por 10 a la menos 3, que es 1 milímetro, vamos a poner 2 por 10 a la menos 3. Con lo cual es solamente dividir por 2 a este mismo resultado, lo cual me va a dar 4,425 por 10 a la menos 9 faradios. Pero ¿qué va a pasar? Si miramos la fórmula acá, que relaciona Q con delta V, si C cambia, como Q no va a cambiar, porque la carga no tiene a dónde escaparse del capacitor, ¿sí? El capacitor va a tener una placa con carga positiva y la otra placa con carga negativa. Al estar desconectado de la fuente, esas cargas no pueden salir ni recombinarse. Entonces, eso se llama ley de conservación de la carga, ¿no? El capacitor, al estar desconectado de la fuente, es un sistema cerrado y aislado, y la carga permanece constante. Si la carga permanece constante y la capacidad varía, para que este producto se mantenga constante, porque es la carga, tiene que cambiar delta V. Entonces no es necesario volver a calcular delta V como hicieron antes. Simplemente, si yo acá en la fórmula de capacidad despejo delta V, paso C dividiendo y me queda que es Q sobre C. Entonces eso podemos también reemplazarlo acá, reemplazar a delta V por Q sobre C. Con lo cual acá me va a quedar 1/2 de Q cuadrado, ¿no? Porque me queda Q por Q sobre C, me queda Q cuadrado sobre C, que es otra manera de calcular la energía almacenada, pero usando como dato la carga y la capacidad, en vez de usar como dato la diferencia de potencial y la capacidad. Entonces, como la carga es la misma, yo puedo calcular ahora la nueva energía almacenada final, E final, con esa fórmula directamente, ¿sí? 1/2 de Q cuadrado sobre C. Y Q lo podemos calcular porque es la capacidad anterior, ¿sí?, por la diferencia de potencial. O sea que es esta capacidad, ¿sí?, por la diferencia de potencial, que eran 100 voltios. Así que esto va a ser igual a 1/2 de... Entonces, esta Q, que es igual
que es constante, vale directamente la capacidad que tenía inicialmente, que es 8,85 por 10 a la menos 9, por la diferencia de potencial, que son 100 voltios, así que es cuestión de al menos 9 sumarle un 2. Me queda menos 7 coulombs. ¿Ok? Así que bueno, con esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por la capacidad final, que es la capacidad que tengo ahora, que es de 4,425 por 10 a la menos 9 faradios. Y eso me da lo mismo que a ellos, 8,85 por 10 a la menos 5 joules. Y esa es la energía final, no inicial, como dice ahí, que está mal. Bien. Listo el problema 3. Vamos con el problema 4. Entonces, si vos tenés capacitores en paralelo, esto significa que los dos capacitores, C1 y el capacitor C2, tienen la misma diferencia de potencial. Esta es la definición de paralelo. Entonces esto representa a la fuente, que la puedo llamar E, y estos son capacitores como elementos de circuito, C1 y C2. Entonces la capacidad en paralelo es igual a la suma de C1 más C2. Así que como son 2 milifaradios y 4 milifaradios, esto me da entonces 6 milifaradios. Si los capacitores están en serie, entonces los dos tienen la misma cantidad de carga. Están conectados de esta manera a la fuente de potencial E. Este es C1 en serie con C2. En este caso, 1 sobre la capacidad total en serie es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si vos despejás la capacidad en serie de esta expresión, te queda esto, te queda el producto dividido la suma, que es una fórmula muy rápida para calcular esto cuando son solamente dos capacitores. Entonces, si multiplicamos, ¿no?, 2 milifaradios por 4 milifaradios y lo dividimos, dividido la suma, que es 6 milifaradios, bueno, te da justamente milifaradios. 1,33 milifaradios. Chau, el problema 4. Vamos con el 5. Entonces el 5 dice: en una máquina dental de rayos X, una de electrones se acelera mediante una diferencia de potencial de 10.000 voltios, que son 10 kilovoltios. Al final de la aceleración, ¿cuánta energía cinética tiene cada electrón si todos parten del reposo? Bueno, como la variación de energía cinética, me voy a poner acá, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial tiene que ser 0, porque la energía mecánica permanece constante. La variación de energía cinética va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Así que la variación de energía cinética va a ser igual a menos la carga del electrón, que es negativa, por la diferencia de potencial. Entonces, para el movimiento del electrón, el movimiento natural, se mueve hacia donde aumenta el potencial. Pero como su carga es negativa, entonces esto va a ser positivo, porque sí, porque aumenta la velocidad. Así que directamente es multiplicar la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, por 10.000 voltios, que es 10 elevado a la 4. Así que menos 19 más 4 te queda 1,6 por 10 a la menos 15 joules. Existe una manera de expresar la energía de un electrón en electronvoltios. Un EV es igual a la energía de un electrón acelerado en una diferencia de potencial de 1 voltio. Así que en este caso, la variación de energía cinética la podemos expresar directamente multiplicando 10.000 kilovoltios, ¿sí? Son 10 kiloelectronvoltios. Esto se llama electrón-voltio. Se usa mucho esta unidad. Pasemos al 6.
En el 6 dice, ¿cuál es la capacidad de un capacitor plano formado por dos placas de 1 centímetro cuadrado? Así que el área vale 0, bueno, para ir de centímetro a metro hay que avanzar 4 lugares. Es todo esto en metros cuadrados, ¿sí? Estoy en centímetro, decímetro, metro. Se avanza de 2 en 2 porque son unidades de área. Separadas por 1 milímetro, o sea que la distancia en metros es 0,001 metro. Esto es 10 a la menos 4. Esto es 10 a la menos 3, ¿ok? Y dice que el epsilon R del material es 25, ¿no? Esto no tiene unidades. Bueno, entonces la capacidad es epsilon 0 por epsilon R por el área sobre la distancia. Bueno, entonces vamos a calcularlo. C va a ser 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, que es el valor de epsilon 0. El epsilon R que me dieron es 25. El área es 10 a la menos 4 metros cuadrados dividido la distancia entre las placas, que es 10 a la menos 3 metros. Bueno, este cuadrado se va con este metro y este metro se va con este metro y te queda faradios. Y el resultado, 8,85 por 25, te queda 2,21 por 10 a la menos 11, pero me dio en faradios. Para que te quede microfaradios, ¿no? Vos ponés, si ponemos este número igual, yo puedo poner 10 a la menos 11 como 10 a la menos 6 por 10 a la menos 5 faradios, ¿sí? 5 y 6 son 11. Y este 10 a la menos 6 es la mu de microfaradios. Entonces te quedó 2,21 por 10 a la menos 5 microfaradios. Vamos con el 7. El 7 me pide el espesor de una membrana sabiendo que se comporta como un capacitor. Entonces, yo sé que en un capacitor el producto del campo por la separación entre las placas, en este caso este es el espesor de la membrana, va a ser igual a la diferencia de potencial que tengo aplicada entre las placas para mantener este campo. Entonces, ¿de dónde saco la diferencia de potencial? Y de este dato que dice que para mover una carga de 100 milicoulombs, que es 0,1 coulomb, necesito 4 joules de trabajo, o sea que la diferencia de potencial, como es la variación de energía potencial dividido la carga que sufrió esa variación, esto va a ser igual a 4 joules dividido la carga, que es 0,1 coulomb, y esto me da 40 voltios. Por lo tanto, si despejo D, me va a quedar, ¿sí? Lo despejo de esta fórmula va a ser D igual a la diferencia de potencial de 40 voltios dividido el campo, que es 4 por 10 a la 9. En vez de newton sobre coulomb, voy a poner volts sobre metro, que es exactamente lo mismo. Así el resultado me da en metros. 4 dividido 4 es 10, y 10 dividido 10 a la 9 me da 10 a la menos 8 metros. Terminamos el problema 7. Bueno, para hacer el problema 8, nosotros sabemos que la energía almacenada en un capacitor, dijimos que es un medio de la carga por la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, sabiendo que la carga en un capacitor es igual a la capacidad por la diferencia de potencial, bueno, entonces reemplazando acá a Q por C por B, me queda un medio de C por delta B al cuadrado. Entonces, si nosotros lo que queremos saber es la capacidad, pasamos el 2 multiplicando, o sea, voy a despejar C en la fórmula, paso el 2 multiplicando, me queda 2 veces la energía almacenada, ¿no? Dividido la diferencia de potencial delta B al cuadrado. Entonces, bueno, esto va a ser igual a 2 por 5 por 10 a la menos 3 joules, mili es 10 a la menos 3, dividido la diferencia de potencial, que son 10 voltios al cuadrado, lo cual me da 100. Así que 2 por 5, 10, por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2, y dividido 10 a la 2 es 10 a la menos 4 faradios. Si vos lo querés expresar en microfaradios, podés hacer lo siguiente, fácil. 10 a la menos 4 es 0,1, 2, 3 y el 1 en el cuarto lugar, faradios. Entonces, si acá le agrego 2 ceros, esto no cambió, pero acá que veo 3, 6,
Así que esto es igual a 100 por 10 a la menos 6 faradios. Porque es este 100 y como está corrida la coma 6 lugares por 10 a la menos 6 faradios. Vamos con el problema 9, que dice qué energía almacena un capacitor de 10.000 micro, ¿sí? O sea que esto es 10 a la 4 microfaradios. Cuando se conecta a 300 voltios. Bueno, usamos la misma fórmula. La energía almacenada es igual a un medio de 10 a la 4 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Por la diferencia de potencial, que es 300 voltios al cuadrado. Y esto, ¿sí?, me da 450 joules, ¿no? Porque directamente yo acá estoy multiplicando voltio al cuadrado por faradio, que te va a dar joules. Así que listo, estos serán muy sencillos. Hago el primer problema 11 antes que el 10 porque es más sencillo. El 10 es bastante más complejo. Entonces, en el problema 11 tenemos una fuente de 3 voltios conectada a 3 capacitores. Pero si miran el dibujo, ¿sí?, las líneas negras, ¿sí?, representan cables, ¿no?, conductores. En los cables, el potencial de cada punto de un cable es el mismo, es decir, todas las líneas que representan al cable son líneas equipotenciales. Por lo tanto, todas las placas superiores de los 3 capacitores están al mismo potencial. Lo mismo pasa con las placas inferiores, están todas al mismo potencial negativo de la fuente. Las superiores están todas al mismo potencial positivo de la fuente. Luego, la diferencia de potencial entre cada placa superior e inferior de cada capacitor es la misma, son 3 voltios. Por eso decimos que los 3 capacitores están en paralelo. No importa que este capacitor esté conectado entre este punto y este, porque el potencial de este punto y el de este es el mismo, porque esto es un cable, ¿ok? Bueno, entonces como las diferencias de potencial en cada capacitor son 3 voltios, entonces, ¿no?, si despejamos la carga, ¿no?, es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Así que empezamos calculando la carga en el capacitor 1, va a ser la capacidad del capacitor 1, que son 6 milifaradios, por 3 voltios, que es la diferencia de potencial entre las placas. 6 por 3 me da 18 milicoulombs, ¿no? Porque si multiplico faradio por voltio da coulomb y dejo la m y me quedan 18 milicoulombs. La carga del capacitor 2 va a ser 4 milifaradios por también 3 voltios, lo cual me da 12 milicoulombs. Y finalmente la carga en el capacitor 3 es la capacidad 3, que son 2 milifaradios, también por 3 voltios, ¿sí?, me va a dar 2 por 3, 6 milicoulombs, ¿ok? Eso me da la carga en cada capacitor. Así que este era muy sencillo. Vamos ahora con el 10, que es un poquito más complicado, y les voy a enseñar un método general para resolver ese tipo de circuitos. Ahora vamos con el problema 10, que es un poco más complicado. Entonces, el método general para resolver un circuito de este tipo, que me piden que averigüe la carga almacenada en cada capacitor y la diferencia de potencia de cada capacitor, consiste en ir simplificándolo. Primero lo voy a redibujar como, ven, juntando los dos capacitores C1 y C2 que están en paralelo, ¿sí? Si yo los sumo, porque están en paralelo, obtengo un solo capacitor equivalente a ambos, que va a valer 0,4 más 0,4, este 0,8 que tengo acá, que lo llamé C12, para indicar que es la juntada del capacitor 1 con el capacitor 2 en paralelo. Se suman las capacidades y me da esto. Bueno, lo mismo hago con el 3 y con el 4, que lo representé acá con un solo capacitor 3,4 de 0,8 microfaradios. Entonces, como ven ahora, el circuito que me quedó es un circuito en serie de 2 capacitores, el C12 y el C34, cuyas capacidades equivalentes puedo también calcular con esta expresión que tengo acá. 1 sobre la capacidad serie es 1 sobre el capacitor 1,2 más 1 sobre el capacitor 3,4. Entonces vuelvo a redibujar el circuito y ahora me queda un solo capacitor conectado a la fuente de 12 voltios.
cuya capacidad total, si hacen esta cuenta que les indiqué acá, si despejaste queda el producto dividido la suma. Claro, como las dos son iguales, en estos casos da exactamente la mitad. Y me queda que el capacitor 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que es el capacitor equivalente a todo el arreglo original, vale 0,4 microfarads. Buenísimo. Entonces, bueno, voy a usar ahora un color, ¿sí? Celeste, para representar a la carga. Entonces voy a calcular con este valor de capacidad la carga que tengo en este capacitor 1, 2, 3, 4, que va a valer la diferencia potencial de 12 voltios por la capacidad 0,4 microfaradios. Y esto me da 4,8, porque voltio por faradio me da coulomb, y el AMU de micro la dejo, micro coulombs, 4,8. Entonces, en mi apunte, en mi video sobre los fundamentos, van a ver cómo la carga de un capacitor equivalente a una serie es la misma carga que hay en cada uno de los dos capacitores de la serie. Es decir, que la carga que tengo en este capacitor 3,4 también va a ser 4,8 microcoulombs, ¿sí? La Q34 voy a llamarla, y la carga en el capacitor 1,2, la Q12, también es 4,8 microcoulombs, ¿no? Entonces, hay un truco para acordarse la relación entre carga, capacidad y diferencia de potencial, que es lo que me faltaría calcular acá y acá. Teniendo la carga y la capacidad, puedo sacar la diferencia de potencial. Entonces, yo siempre hago un triangulito que es muy práctico, donde dibujo en un triángulo, hago esto, y acá va la capacidad, la diferencia de potencial y la carga. Entonces, cuando vos querés la carga, haces C por delta V, porque están al mismo nivel, se multiplican. Si querés C, haces Q dividido delta V, y si querés delta V, como en este caso, haces Q sobre C. O sea, voy a cambiar el color para delta V, voy a usar verde. Entonces, el delta V 1, 2 vale, ¿sí? Q sobre C. O sea que vale 4,8 dividido 0,8 y da 6 voltios. Y lo mismo acá, 4,8 dividido 0,8, bueno, también te da 6 voltios, porque como las capacidades son iguales, B34 también te da 6 voltios. Claro, como las capacidades son iguales, los 12 voltios se reparten en partes iguales. Bueno, entonces ahora me llevo este dato de los 6 voltios, me lo llevo acá, ¿sí? Voy a tener tanto en el capacitor, ¿sí? 2, voy a tener 6 voltios, como también en el capacitor 1, porque están en paralelo, 6 voltios. Y lo mismo voy a tener acá, B4 también van a ser 6 voltios, y B3 también van a ser 6 voltios. Bueno, entonces ahora ya tengo los voltajes en los 4 capacitores. Me faltaría calcular la carga en cada capacitor, que simplemente, ¿ves? La carga es C por delta V, o sea que la carga en cada capacitor va a ser la capacidad de cada capacitor por la diferencia de potencial que tiene entre sus placas. Bueno, entonces Q1 sería, ¿ves? C1, que es 0,4 microfaradios por los voltios que tiene, que son 6 voltios. 6 por 4, 24, me queda 2,4. Claro, faradio por volt te da coulomb, y el mu de micro lo copiamos porque es un coeficiente. Lo mismo hago con Q2, que va a ser la capacidad 2, que es 0,4 microfaradios por 6 voltios. Bueno, me va a dar lo mismo, 2,4 microcoulombs. Lo mismo con la carga 3, ¿sí? El capacitor 3 es 0,2 microfaradios por 6 voltios, me da 1,2 microcoulombs, y lo mismo con la carga del capacitor 4, que son 0,6 microfaradios por 6 voltios, me da 3,6 microcoulombs, y me coincide con todos los resultados que tengo ahí arriba. Bueno, entonces acuérdense, para resolver un circuito así hay que simplificarlo primero, ¿no? Avanzo, ¿sí?
en este sentido, reduzco los capacitores que puedo juntar en uno solo y ahí de vuelta los capacitores que puedo juntar acá en uno solo. Entonces después ahí puedo calcular la carga total y voy para atrás con la condición esta de que en serie las cargas son iguales, y de acá voy para atrás con la condición de que en paralelo las diferencias de potencial son iguales. Bueno, se terminó la práctica.